¿Y si la mayor parte de lo que te enseñaron sobre el pecado sexual en la Iglesia Católica no fuera del todo cierto? ¿Y si esa culpa que has cargado durante años, ese peso en el alma que te hacía sentir impuro o indigno, se basara en una interpretación humana y no en la doctrina oficial que dices seguir? Imagina por un momento a un adolescente, sentado en la penumbra de un confesionario, con el corazón latiendo a 1000 por hora, a punto de confesar un pensamiento impuro que ni siquiera buscó, una imagen que simplemente cruzó su mente. El sacerdote, con voz grave, le dice que ha ofendido gravemente a Dios, que debe hacer penitencia y vigilar constantemente su mente para no caer de nuevo. Ese joven, que podría ser cualquiera de nosotros, sale de allí con una carga aún mayor. No solo se siente culpable por el pensamiento, sino que ahora vive con el terror de su propia mente, de su propia naturaleza. Pero lo que ese sacerdote, quizás con buena intención, pero con una formación deficiente, no le dijo, es el secreto que vamos a desvelar hoy. Un secreto que no se encuentra en textos prohibidos ni en teologías revolucionarias, sino, irónicamente, en el corazón de los propios documentos de la Iglesia. Lo que vamos a explorar juntos podría cambiar por completo la forma en que ves tu fe, tu cuerpo y tu propia humanidad. Hoy vamos a desmontar, una por una, las 7 mentiras más dañinas sobre el pecado sexual que a muchos nos enseñaron en catequesis, en sermones o en conversaciones privadas. Estas no son opiniones personales, sino un análisis profundo que contrasta la predicación popular con la doctrina oficial. Vamos a hablar de por qué la idea de que todo pensamiento sexual es pecado mortal es una distorsión peligrosa. Desvelaremos cómo la afirmación de que el sexo en el matrimonio es solo para procrear ignora lo que el propio catecismo dice sobre la alegría y la donación mutua. Analizaremos la verdad sobre los anticonceptivos, yendo más allá de la simple prohibición para entender el contexto y el debate teológico que muchos desconocen. Afrontaremos la mentira cruel que se les cuenta a las víctimas de abuso sobre su pureza perdida, y veremos cómo la propia Iglesia las defiende categóricamente. Desmontaremos la regla inflexible sobre los divorciados y la comunión, mostrando cómo el Papa Francisco ha abierto puertas a la misericordia y el discernimiento. Aclararemos la confusión en torno a la masturbación y el concepto de pecado mortal, y finalmente, explicaremos por qué sentir atracción antes del matrimonio no es el pecado que te hicieron creer. Cada una de estas 7 mentiras será expuesta y reemplazada por una verdad más compasiva, más equilibrada y, sorprendentemente, más fiel a la teología católica oficial. Si este tema ya está resonando contigo, si alguna vez te has sentido juzgado, confundido o aplastado por la culpa en este ámbito de tu vida, te invito a que te quedes hasta el final. Este viaje no es solo para criticar, sino para sanar y para entender. Y ya que estás aquí, si crees que esta es una conversación necesaria y valiente, ¿por qué no te suscribes al canal y activas la campanita? Así no te perderás ninguno de nuestros futuros análisis en profundidad. Dale un me gusta a este vídeo para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y por favor, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjame un comentario contándome tu ciudad o tu país. Es fascinante ver cómo estas reflexiones conectan a personas de todo el mundo. El tema central que nos acompañará a lo largo de estos minutos es la brecha tóxica, ese abismo que se ha abierto entre las interpretaciones humanas, a menudo rígidas y legalistas, sobre el pecado sexual y lo que la doctrina católica realmente enseña en sus textos fundamentales. Durante décadas y quizás siglos, una cultura de miedo y vergüenza ha distorsionado por completo el propósito de la sexualidad humana. Se nos ha presentado a un Dios que actúa como un vigilante obsesivo,
un policía moral que escudriña cada pensamiento y cada impulso, listo para castigar la más mínima desviación. Pero, ¿es ese el Dios que fundó una fe basada en el amor y la misericordia? ¿O es una caricatura creada por hombres temerosos de algo que no comprendían del todo? La sexualidad, una de las fuerzas más poderosas y hermosas de la creación, fue presentada no como un don, sino como una trampa, no como una fuente de unión y alegría, sino como un campo de minas espiritual donde cualquier paso en falso te llevaba a la condenación eterna. Nos preguntaremos por qué tantos líderes religiosos, catequistas y guías espirituales optaron por predicar estas versiones extremas. ¿Fue por ignorancia? ¿Fue por un deseo de control social? ¿O fue por un miedo genuino a que, sin estas reglas de hierro, la gente se descarriaría? Sea cual sea la razón, el resultado ha sido devastador. Se ha formado una generación de creyentes que viven con una culpa innecesaria, temerosos de una parte fundamental de su humanidad, una parte que Dios mismo diseñó. Han llegado a creer mentiras sobre el pecado sexual que la propia Iglesia, en sus documentos oficiales más importantes, como el Catecismo, matiza, contextualiza o directamente desmiente. Es como si alguien te diera el manual de instrucciones de un aparato complejo, pero en lugar de leerlo, decidiera inventarse sus propias reglas, mucho más severas y confusas, y te obligara a seguirlas bajo amenaza de castigo. La base de nuestra exploración no será una rebelión contra la fe, sino un retorno a sus fuentes. La Biblia misma nos ofrece un antídoto poderoso contra esta visión negativa y culposa. Pensemos en Génesis 1:31, cuando, tras completar su obra, se nos dice: «Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que era muy bueno». Esto incluye la totalidad de la creación, incluida nuestra corporalidad y nuestra sexualidad. No fue un añadido defectuoso ni una ocurrencia tardía. Fue declarada muy buena desde el principio. O consideremos las palabras de Pablo en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo es un bálsamo para el alma atormentada por la vergüenza constante, un recordatorio de que nuestra identidad en la fe nos libera de la condena que las interpretaciones humanas, y no divinas, nos imponen. Y en 1 Timoteo 4:4 se nos reafirma: «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias». Este pasaje se opone frontalmente a la idea gnóstica, que se ha infiltrado sutilmente en cierta predicación, de que los placeres físicos, incluida la sexualidad vivida dentro del propósito de Dios, son inherentemente malos, sospechosos o, en el mejor de los casos, una concesión a nuestra naturaleza caída. A lo largo de nuestro análisis, veremos cómo estas mentiras no solo contradicen la razón y la experiencia humana, sino que también se desmoronan cuando se las enfrenta a la luz de las propias Escrituras y de la tradición teológica más reflexiva. Prepárate, porque estamos a punto de iniciar un proceso de deconstrucción y reconstrucción que podría liberarte de cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. Empecemos con la primera, y quizás la más común de todas las mentiras. Comencemos entonces por la mentira que probablemente ha causado más angustia innecesaria, más noches de insomnio y más confesiones susurradas con vergüenza. La primera mentira: que todo pensamiento sexual es un pecado mortal. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido bajo la tiranía de esta idea? Un rostro atractivo que cruza tu camino, una escena en una película, un recuerdo que emerge sin ser llamado. E inmediatamente, una campana de alarma suena en tu conciencia. Has pecado, has ofendido a Dios, eres impuro. Esta creencia convierte la mente humana en un campo de batalla donde la derrota es inevitable. Te enseña a desconfiar de ti mismo,
a temer tus propios procesos mentales, a vivir en un estado de vigilancia constante y agotadora que los psicólogos llaman escrupulosidad. Es una forma de tortura espiritual autoimpuesta, alimentada por una teología del miedo. Pero esa teología no es la teología católica oficial. El Catecismo de la Iglesia Católica, ese libro que se supone que es la guía definitiva, hace una distinción fundamental, una que es tan liberadora como el agua en el desierto, la diferencia entre la tentación y el consentimiento. El Catecismo, en el punto 1857, define el pecado mortal con 3 condiciones simultáneas. Debe tener por objeto una materia grave, debe ser cometido con pleno conocimiento y con deliberado consentimiento. Analicemos esto. Un pensamiento que simplemente aparece en tu mente, sin que tú lo hayas buscado o invitado, no cumple la tercera condición, y a menudo tampoco la segunda. No hay deliberado consentimiento. Imagina que estás navegando por Internet y de repente aparece una ventana emergente, un pop-up con contenido inapropiado. ¿Has pecado por el simple hecho de que haya aparecido en tu pantalla? Por supuesto que no. No lo buscaste. No lo querías. La tentación es esa ventana emergente. Es una sugerencia, una imagen, un impulso que se presenta ante la puerta de tu voluntad. No es tuya hasta que decides abrir la puerta y dejarla entrar. El pecado no está en ser tentado. Jesús mismo fue tentado en el desierto. El pecado, el consentimiento deliberado, ocurre cuando tomas ese pensamiento, esa imagen, y decides voluntariamente recrearte en él, fantasear con él, desearlo y darle la bienvenida. Es cuando pasas de ver el pop-up a hacer clic en él y navegar por la página a la que te lleva. Esta distinción es crucial. Te libera de la culpa por el funcionamiento normal de tu cerebro, que procesa constantemente estímulos del mundo que te rodea. Dios no te juzga por los pájaros que vuelan sobre tu cabeza, sino por si decides dejar que aniden en tu pelo. Esta mentira ha hecho que miles de personas crean que su propia naturaleza es una traición a Dios, cuando en realidad la lucha contra la tentación, el decir no a ese pensamiento y volver la mente a otra cosa, es un acto de virtud, no un fracaso moral. Romanos 8:1 resuena aquí con una fuerza increíble. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad te libera de la condena autoimpuesta por pensamientos que no controlas. Ahora pasemos a la segunda mentira, una que ha envenenado la intimidad de innumerables parejas casadas y ha proyectado una sombra de sospecha sobre uno de los dones más hermosos de Dios: la mentira de que el sexo en el matrimonio es solo para procrear. En esta visión distorsionada, el placer es, en el mejor de los casos, una concesión tolerable a la debilidad humana, un efecto secundario necesario para asegurar la supervivencia de la especie. En el peor, es algo intrínsecamente sospechoso, un peligro que debe ser controlado y minimizado. Se nos ha pintado un cuadro de un Dios puritano que aprueba el acto conyugal solo si se realiza con la solemne y casi exclusiva intención de tener hijos. Cualquier disfrute, cualquier pasión, cualquier búsqueda de la unión y el gozo mutuo se considera egoísta, carnal y, por tanto, pecaminoso. Esta idea ha convertido el lecho matrimonial, que debería ser un lugar de celebración y entrega, en un espacio de ansiedad y culpa. Pero, una vez más, esto no es lo que enseña la Iglesia en sus documentos más autorizados. El Catecismo, en el número 2362, es de una claridad meridiana. Afirma que los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. Presta atención a esas palabras: honestos y dignos. No tolerables, no necesarios pero peligrosos, sino dignos. Continúa diciendo que estos actos contribuyen al bien de los mismos esposos
y favorecen la donación mutua. Aquí está la clave: la donación mutua. La teología católica reconoce dos fines inseparables en el acto matrimonial: el fin procreativo y el fin unitivo. La predicación popular a menudo ha ignorado o minimizado por completo el segundo. El fin unitivo se refiere a la capacidad del acto sexual para expresar y fortalecer el amor, la confianza, la intimidad y la unidad de la pareja. Es el lenguaje del cuerpo que dice: me entrego a ti total y completamente. Y el placer, lejos de ser un enemigo, es el pegamento que Dios diseñó para hacer esta unión más profunda y gozosa. Pensemos en Génesis 1:31. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que era muy bueno. Esto incluye el diseño completo del ser humano, con su capacidad para el amor, la intimidad y el placer dentro del pacto matrimonial. San Juan Pablo II, en su revolucionaria Teología del Cuerpo, dedicó años a explicar que el cuerpo humano tiene un significado esponsal, que revela a Dios a través de la entrega mutua y amorosa de los esposos. La mentira de que el sexo es solo para procrear roba a las parejas casadas la alegría y la santidad de su unión, contradiciendo la propia visión de la Iglesia sobre la belleza del amor conyugal. Esto nos lleva directamente a la tercera mentira, quizás la más controvertida y la que revela una de las mayores brechas entre la jerarquía y los fieles. La mentira de que usar anticonceptivos es un pecado incuestionable, un caso cerrado sin matices. A la mayoría de los católicos se les ha enseñado una regla simple y dura: cualquier forma de anticoncepción artificial es intrínsecamente mala y un pecado grave. Punto final. La base de esta enseñanza es la encíclica Humanae Vitae, publicada por el Papa Paulo VI en 1968. Y es cierto, el documento prohíbe explícitamente el uso de métodos artificiales para prevenir el embarazo. Sin embargo, presentar esto como una verdad monolítica, aceptada unánimemente y sin controversia desde el principio, es históricamente falso y pastoralmente deshonesto. Lo que no se suele contar es la historia detrás de Humanae Vitae. El Papa Paulo VI convocó una comisión pontificia, compuesta por obispos, teólogos y laicos, para estudiar el tema a fondo. Después de años de deliberación, la abrumadora mayoría de esa comisión, se habla de un 75%, recomendó al Papa que la Iglesia cambiara su postura y permitiera el uso de anticonceptivos en ciertas circunstancias dentro del matrimonio. Creían que esta apertura era un desarrollo legítimo de la doctrina, en consonancia con una comprensión más profunda de la dignidad de la conciencia y el amor conyugal. El Papa, en una decisión que sin duda tomó en conciencia y que le causó una gran angustia personal, decidió ir en contra de la recomendación de su propia comisión. Su encíclica provocó una tormenta de disensos sin precedentes en la Iglesia moderna. Cientos de teólogos de todo el mundo, incluyendo figuras de enorme prestigio como Bernard Haring, firmaron declaraciones públicas expresando su respetuoso desacuerdo. Conferencias episcopales enteras, como las de Canadá o Bélgica, publicaron respuestas que, si bien reafirmaban la enseñanza papal, también subrayaban la primacía de la conciencia individual, bien formada a la hora de tomar una decisión final. La mentira no es que la Iglesia prohíba la anticoncepción. Esa es la enseñanza oficial. La mentira es presentarla como un dogma incuestionable y cerrado, ignorando el profundo debate teológico que la rodea y la realidad de la vida de los fieles. De hecho, las estadísticas son abrumadoras. En países como Estados Unidos, estudios del Guttmacher Institute y Pew Research muestran consistentemente que más del 80% de las mujeres católicas que son sexualmente activas han usado métodos anticonceptivos prohibidos por la Iglesia. Esto no significa automáticamente que la enseñanza esté equivocada, pero sí revela un abismo gigantesco
entre la norma oficial y la práctica vivida por la inmensa mayoría de los católicos, que en conciencia llegan a una conclusión diferente para sus vidas. Ignorar esta complejidad es tratar a los fieles como niños incapaces de entender los matices, en lugar de como adultos responsables que deben formar su conciencia a la luz de la fe, la razón y su propia experiencia vital. La cuarta mentira es una de las más crueles y destructivas, una que añade un sufrimiento espiritual insoportable a un trauma físico y psicológico ya devastador. Es la mentira de que las víctimas de abuso sexual han perdido su pureza. Es una idea retorcida que, lamentablemente, ha sido susurrada por algunos confesores mal formados, por miembros de la comunidad e incluso por la propia voz interna de la víctima, envenenada por una falsa teología. Esta mentira sugiere que la víctima queda manchada, dañada, o que, de alguna manera, su valor ante Dios ha disminuido. En sus formas más perversas, llega a insinuar una complicidad por parte de la víctima, preguntando qué hizo para provocarlo o por qué no luchó más. Esta es una abominación teológica y una afrenta directa a la justicia y la misericordia de Dios. La enseñanza oficial de la Iglesia, afortunadamente, es un baluarte inexpugnable contra esta barbaridad. El Catecismo, en el número 2356, es absolutamente inequívoco. Califica la violación como una intrusión violenta, un acto que atenta contra la justicia y la caridad, y que lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Y lo más importante para nuestro análisis, el Catecismo de la Iglesia Católica y toda la teología moral sana afirman categóricamente que la víctima de una violación no comete ningún pecado. Cero. Absolutamente ninguno. El pecado, como hemos visto, requiere libertad y consentimiento. La esencia misma de una agresión sexual es la anulación de la libertad y el consentimiento de la víctima. Su voluntad no participa en el acto. Es violentada. Culpar a la víctima o sugerir que ha perdido algo de su valor espiritual es un acto de profunda ignorancia teológica y una cruel revictimización. La pureza, en el sentido cristiano, no es una condición física frágil que pueda ser robada por la violencia de otro. La pureza es una cualidad del corazón, una orientación de la voluntad hacia Dios. La voluntad de la víctima permanece intacta y, de hecho, su sufrimiento la une de una manera misteriosa y profunda al sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios no ve a la víctima como alguien manchado, sino como a su hijo o hija amada, que ha sido herida y a quien desea sanar y restaurar. La mentira de la pureza perdida es una reliquia de conceptos culturales paganos sobre el honor y la propiedad. No tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, que siempre se puso del lado de los vulnerables y condenó a los agresores. Es vital que esta verdad resuene con fuerza. Si has sido víctima de una agresión, tu dignidad está intacta, tu valor es infinito y tu alma es tan pura ante Dios como siempre lo ha sido. La única impureza y el único pecado residen en el agresor. Llegamos a la quinta mentira, una que ha mantenido a millones de católicos en los márgenes de la vida sacramental, sintiéndose juzgados y excluidos. La regla inflexible de que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar nunca más. Durante décadas, esta ha sido la práctica pastoral estándar en la mayoría de las parroquias. La lógica era simple y, en apariencia, coherente. Jesús enseñó que el matrimonio es indisoluble. Si una persona se divorcia y se vuelve a casar civilmente sin haber obtenido una anulación eclesiástica, una declaración de que el primer matrimonio nunca fue válido sacramentalmente, la Iglesia considera que esa segunda unión es objetivamente una situación de adulterio. Y como no se puede recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal, estas personas eran excluidas de la comunión. Esta norma
aplicada de manera rígida y sin excepciones, ha causado un dolor inmenso. Ha afectado a personas que fueron abandonadas por su cónyuge, a quienes huyeron de relaciones abusivas, o a quienes simplemente encontraron el amor y la estabilidad en una segunda relación después del fracaso de la primera. Se sentían atrapados, amando a su iglesia, pero siendo rechazados de su mesa más sagrada. Sin embargo, la mentira aquí reside en las palabras «nunca más». La idea de que esta es una puerta cerrada con llave para siempre. Y esa puerta ha sido abierta, no de par en par, pero sí entreabierta, por el Papa Francisco. En su exhortación apostólica de 2016, Amoris Laetitia, la alegría del amor, el Papa Francisco no cambió la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, pero sí cambió radicalmente el enfoque pastoral. Introdujo la importancia del discernimiento. En lugar de aplicar una regla única para todos los casos, llamó a los sacerdotes a acompañar a las personas en estas situaciones irregulares, a escuchar sus historias, a comprender las complejidades de sus vidas y a ayudarlas a discernir el camino de Dios para ellas. En el famoso capítulo 8, el Papa reconoce que la culpabilidad de una persona puede estar atenuada por una multitud de factores: la ignorancia, la presión, la inmadurez emocional. Sugiere que, a través de un proceso de discernimiento en el fuero interno, en conversación privada y sincera con un sacerdote, una persona en una segunda unión podría llegar a reconocer que no está en pecado mortal y, por tanto, podría recibir la ayuda de los sacramentos, incluida la Eucaristía, en ciertos casos. Esto no es un divorcio católico, ni una luz verde para todos. Es una invitación a pasar de una mentalidad legalista, que solo ve la regla, a una mentalidad pastoral, que ve a la persona en su contexto real. La mentira de la exclusión permanente ha sido reemplazada por una verdad de misericordia, acompañamiento y discernimiento. Ha devuelto la esperanza a muchos que se sentían espiritualmente exiliados. La sexta mentira nos lleva a un terreno profundamente personal y a menudo envuelto en un silencio vergonzoso. La afirmación de que la masturbación es siempre un pecado mortal. Para incontables adolescentes y adultos, esta enseñanza ha sido una fuente de un ciclo destructivo de pecado, culpa y desesperación. Se les enseña que este acto es una ofensa grave contra Dios, una perversión del don de la sexualidad. Luego, luchan contra el impulso, caen, se sienten aplastados por la culpa, se confiesan con una vergüenza inmensa, prometen no volver a hacerlo, y a los pocos días o semanas, el ciclo se repite. Sienten que están constantemente en estado de pecado mortal, separados de Dios y en peligro de condenación. Es una carga espiritual casi insoportable. Una vez más, es crucial separar la enseñanza objetiva de la Iglesia de la culpabilidad subjetiva de la persona. Objetivamente, el Catecismo, en el número 2352, afirma que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado, porque separa la sexualidad de su contexto de amor y entrega mutua. La materia, por tanto, es considerada grave. Pero aquí es donde la mentira del siempre se desmorona. Como ya hemos establecido, para que un pecado sea mortal, no basta con que la materia sea grave. Se requieren otras dos condiciones: pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Y es en esta última condición, el deliberado consentimiento, donde la mayoría de los teólogos morales y pastores experimentados encuentran un amplio espacio para los matices. Una persona que actúa por la fuerza de un hábito profundamente arraigado, casi compulsivo, ¿está actuando con plena libertad? Un adolescente que lucha con las tormentas hormonales de la pubertad y la presión social, ¿tiene el mismo control sobre su voluntad que un adulto maduro? Una persona que recurre a este acto por una profunda soledad, ansiedad o estrés está tomando una decisión completamente libre y deliberada,
¿Para rechazar a Dios? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Factores como la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales pueden disminuir e incluso anular la culpabilidad moral, como reconoce el propio catecismo. Por lo tanto, aunque el acto en sí mismo se considera desordenado, es muy probable que para muchas personas que luchan con él no constituya un pecado mortal, sino venial. La mentira del siempre pecado mortal es una simplificación excesiva que ignora la complejidad de la psicología humana y las condiciones reales para la culpabilidad moral, llevando a la gente a la desesperación en lugar de a la comprensión compasiva. Finalmente, llegamos a la séptima mentira, una que confunde la naturaleza con el pecado y pone una carga innecesaria sobre los hombros de jóvenes y solteros. La mentira de que sentir atracción antes del matrimonio es pecaminoso. Esta idea nace de una profunda sospecha hacia el cuerpo y sus deseos. Enseña a los jóvenes a ver la atracción sexual no como una parte natural y buena del diseño de Dios, sino como una chispa peligrosa que debe ser extinguida de inmediato. Un joven siente mariposas en el estómago al hablar con una chica. Una joven se siente nerviosa y atraída por la presencia de un chico, y su primer pensamiento, condicionado por esta enseñanza, es «estoy pecando, esto es lujuria». Viven con miedo de sus propios sentimientos, intentando reprimir lo que es una respuesta biológica y psicológica completamente normal. Pero esto es confundir el mapa con el territorio. La atracción no es el pecado. La atracción es el motor que Dios instaló en nosotros para impulsarnos hacia la relación, el compañerismo y, eventualmente, el matrimonio. Es una fuerza moralmente neutra, como la gravedad o el hambre. Es lo que haces con esa fuerza lo que tiene una dimensión moral. La teología católica distingue claramente entre la atracción, la excitación y la lujuria. La atracción, como hemos dicho, es simplemente el reconocimiento de la belleza y el atractivo de otra persona. Es una respuesta natural. La excitación es la respuesta fisiológica del cuerpo a esa atracción y tampoco es, en sí misma, pecaminosa. El pecado entra en escena con la lujuria. La lujuria, en español, lujuria, es un acto de la voluntad. Es la decisión deliberada de tomar esa atracción natural y convertirla en algo egoísta. Es cuando miras a otra persona no como a un ser humano con dignidad, sino como un objeto para tu propia gratificación. Es cuando consientes deliberadamente en fantasías sexuales que utilizan a esa persona, reduciéndola a un medio para un fin. La diferencia es monumental. Puedes sentirte atraído por alguien y al mismo tiempo respetarlo, desear su bien y tratarlo con dignidad. O puedes tomar esa misma atracción y pervertirla en un acto de egoísmo mental. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nuestra capacidad para sentir atracción es parte de esa buena creación. La mentira de que la atracción en sí es pecaminosa nos obliga a luchar contra nuestra propia naturaleza, en lugar de aprender a orientarla y ordenarla hacia el amor verdadero y el respeto por los demás. Libera a los jóvenes de esta culpa innecesaria y les permite navegar por sus sentimientos con sabiduría en lugar de miedo. Hemos pasado un tiempo considerable desmontando las interpretaciones humanas, esas capas de tradición, miedo y control que se han acumulado durante siglos sobre la enseñanza de la sexualidad. Pero ahora es el momento de hacer algo fundamental, algo que a menudo se nos olvida en nuestras discusiones religiosas. Volver al origen. Dejar de lado por un momento lo que nos dijo el catequista, lo que susurró el sacerdote, lo que dictaminó una cultura temerosa, y preguntar, ¿qué dice el texto fuente?
¿Cuál es el fundamento bíblico sobre el que se debería construir toda esta doctrina? Porque si la base está torcida, todo el edificio se tambalea. Y lo que descubrimos al abrir las Escrituras no es un manual de reglas obsesivo y lleno de prohibiciones, sino una visión radicalmente diferente, una visión que celebra la creación en lugar de sospechar de ella. Todo comienza, como no podía ser de otra manera, en la primera página. Génesis 1:31. Después de 6 días de creación, después de dar forma a la luz, a los mares, a las bestias y, finalmente, al ser humano a su imagen y semejanza, el texto nos ofrece la primera reseña divina, el primer juicio de valor sobre toda la obra, y dice: «Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que era muy bueno». Detengámonos en estas palabras. No dice que era aceptable, funcional o pasable. La declaración es rotunda. Muy bueno. Esto no es un detalle menor. Es la piedra angular de toda una teología de la creación. Y ese todo nos incluye a nosotros en nuestra totalidad. No solo nuestro espíritu o nuestra alma. Incluye nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestra capacidad de relacionarnos y sí, nuestra sexualidad. Dios no creó al ser humano como un ángel atrapado en una jaula de carne. Creó un ser integrado, cuerpo y alma, y declaró que esa integración era muy buena. Esta verdad bíblica choca frontalmente con una corriente de pensamiento que, como un virus silencioso, ha infectado gran parte de la predicación cristiana a lo largo de la historia. El gnosticismo. La idea de que el espíritu es bueno y la materia, el cuerpo, es mala o, como mínimo, una fuente de corrupción. Desde esta perspectiva, la sexualidad es inherentemente sospechosa porque pertenece al mundo físico, al mundo de la carne. Pero eso no es lo que dice Génesis. La enseñanza de que tu cuerpo es una trampa, de que tus deseos naturales son una traición a tu espíritu, no tiene su origen en la revelación judeocristiana, sino en filosofías paganas que veían el mundo material como una prisión. Cuando un predicador te hace sentir vergüenza por la simple existencia de tu cuerpo y su funcionamiento natural, no te está transmitiendo la palabra de Dios. Te está transmitiendo, quizás sin saberlo, una herejía antigua. Génesis 1:31 es el antídoto. Es el recordatorio de que tu humanidad completa, con todas sus complejidades, recibió el sello de aprobación divino desde el principio. No eres un error. Tu cuerpo no es tu enemigo. Es parte de una creación que Dios mismo celebró como muy buena. Y esta idea no es un destello aislado en el inicio de los tiempos. Siglos después, el apóstol Pablo tuvo que combatir una mentalidad muy similar en las primeras comunidades cristianas. Falsos maestros promovían un ascetismo extremo, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de ciertos alimentos, todo bajo la premisa de que negar el cuerpo era una forma superior de espiritualidad. La respuesta de Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, es tan clara y liberadora como el texto de Génesis. Él escribe: «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias». Analicemos esta frase. Todo lo que Dios creó es bueno. Es una reafirmación universal. No hay excepciones para las partes de la creación que nos resultan incómodas o difíciles de gestionar. Y luego añade: «y nada es de desecharse». Esta es una orden directa contra la mentalidad de la sospecha y la prohibición por sistema. Pero introduce una condición crucial: si se toma con acción de gracias. Aquí está la clave de una espiritualidad madura. El problema no reside en las cosas creadas, la comida, el vino, la belleza, la sexualidad, sino en la actitud con la que nos acercamos a ellas. La diferencia entre el uso y el abuso
entre la celebración y la idolatría está en esa acción de gracias. Tomar algo con acción de gracias significa reconocerlo como un don, reconocer a su dador y usarlo de acuerdo con el propósito para el que fue dado. Comer con acción de gracias es nutrir tu cuerpo, no caer en la glotonería. Disfrutar de la belleza con acción de gracias es elevar tu espíritu, no caer en la vanidad. Y vivir la sexualidad con acción de gracias es buscar la unión, el amor y la entrega mutua dentro del plan de Dios, no reducirla a un acto egoísta de lujuria. Este versículo desmantela la falsa dicotomía entre lo sagrado y lo profano. Nos enseña que cualquier aspecto de nuestra vida, incluido el más íntimo y físico, puede ser santificado cuando se vive con un corazón agradecido y orientado hacia Dios. Nos libera de la culpa por disfrutar de los buenos dones de la creación y nos invita a integrarlos en nuestra vida de fe. Pero incluso con estas verdades en la mano, la realidad es que a menudo fallamos. Nos enredamos en el egoísmo, usamos mal los dones de Dios y terminamos sintiéndonos culpables y avergonzados. Y es aquí donde la predicación legalista ha encontrado su terreno más fértil, construyendo un sistema de culpa y castigo que mantiene a la gente atrapada en un ciclo interminable de pecado y penitencia. Es en este punto donde necesitamos escuchar la voz más poderosa y liberadora de todo el Nuevo Testamento, la que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leamos eso de nuevo. Ninguna condenación. No dice menos condenación. No dice condenación condicional. Dice ninguna. Cero. Este versículo es la declaración de emancipación del alma cristiana. Es el antídoto definitivo contra la culpa tóxica y la vergüenza que nos paraliza. Muchas de las mentiras que hemos analizado se basan en la idea de que Dios está constantemente al borde de condenarnos, que cada pensamiento impuro, cada fallo, cada desviación nos pone de nuevo en el banquillo de los acusados. Vivimos con miedo a ese juicio, a esa condena. Pero Pablo nos dice que para aquellos que han puesto su fe en Cristo, ese veredicto ya ha sido anulado. La condena ha sido levantada. Esto no significa que el pecado no tenga consecuencias o que ya no debamos esforzarnos por vivir una vida santa. Significa que nuestra relación fundamental con Dios ha cambiado. Ya no nos relacionamos con Él como un criminal ante un juez, sino como un hijo amado ante un Padre misericordioso. La motivación para el cambio ya no es el miedo al castigo, sino la gratitud por el perdón. Cuando te sientes aplastado por la culpa después de una caída, Romanos 8:1 te recuerda que tu identidad no se define por tu último error, sino por tu posición en Cristo. Cuando sientes que no eres digno de acercarte a Dios por tus luchas en el área sexual, este versículo derriba los muros que la vergüenza ha construido. La condena es el arma del legalismo. La gracia es el corazón del Evangelio. Y estas tres verdades bíblicas, entrelazadas, nos ofrecen un camino completamente nuevo. Génesis 1:31 nos da el permiso para aceptar nuestra humanidad como algo bueno. Primero Timoteo 4:4 nos da el método para disfrutar de los dones de Dios de una manera santa, con acción de gracias. Y Romanos 8:1 nos da la libertad para levantarnos cuando caemos, sin el peso paralizante de la condenación. Este es el verdadero fundamento. Un fundamento de bondad, gratitud y gracia. Y es radicalmente diferente del fundamento de miedo, sospecha y culpa, sobre el que se han construido tantas de las mentiras que nos han enseñado. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida espiritual? Las ideas no son inofensivas. Las doctrinas, ya sean verdaderas o falsas, no se quedan flotando en el éter de la teología abstracta. Descienden, se encarnan y moldean vidas. Las mentiras que hemos estado analizando
no son meros errores conceptuales, son semillas tóxicas que, una vez plantadas en el alma de una persona, producen frutos de amargura, miedo y desesperación. Las consecuencias de esta teología del miedo no son solo espirituales, son profundamente prácticas. Afectan a nuestra salud mental, a nuestras relaciones más íntimas, a nuestra capacidad para sentir alegría y, en última instancia, a nuestra imagen de Dios. Para entender el verdadero coste de estas mentiras, tenemos que dejar por un momento los libros y escuchar los latidos de corazones heridos. Tenemos que escuchar las historias. Piensa en Javier, un nombre ficticio para una historia demasiado real. Creció en una familia católica devota en los años 90. Desde su primera catequesis, el mensaje sobre la pureza fue implacable. Se le enseñó que su cuerpo era un campo de minas y que cualquier pensamiento sexual era una traición directa a Jesús. A los 14 años, en plena explosión hormonal, su mente se convirtió en su peor enemigo. Cada imagen no buscada, cada impulso natural, era interpretado como un pecado mortal. Vivía en un estado de pánico espiritual constante, corriendo al confesionario cada semana para descargar una lista de pensamientos impuros que le avergonzaban hasta lo más profundo. Sufría de escrupulosidad, un trastorno obsesivo-compulsivo con temática religiosa, aunque en aquel entonces nadie le puso ese nombre. Simplemente le decían que era un alma sensible y que debía rezar más y ser más vigilante. El resultado fue un joven ansioso, incapaz de mirar a una chica a los ojos sin sentir una oleada de culpa, convencido de que Dios lo miraba con una decepción constante. La mentira número 1, que todo pensamiento sexual es pecado mortal. Y la número 6, que la masturbación es siempre una ofensa grave, habían construido una prisión en su mente. Sufría porque le enseñaron un sistema de control basado en el miedo, no una relación de libertad en Cristo. No conoció la gracia, solo la ley en su forma más cruel. Su transformación comenzó años después, no en una iglesia, sino en la consulta de un terapeuta que le ayudó a entender la naturaleza de los pensamientos intrusivos. Y, paradójicamente, fue a leer por su cuenta a teólogos católicos como Karl Rahner y a místicos como Thomas Merton cuando descubrió un Dios que no era un policía moral, sino un padre compasivo que entendía la fragilidad humana. Javier tuvo que desaprender la religiosidad para encontrar una relación con Dios. O pensemos en la historia de Laura y Miguel, casados con toda la ilusión del mundo. En su cursillo prematrimonial, el único tema que se trató sobre la sexualidad fue la planificación familiar natural. Se les presentó el sexo conyugal, casi exclusivamente desde la perspectiva de la procreación y la obligación. La mentira número 2, que el sexo es solo para procrear, se convirtió en el guión no escrito de su vida íntima. Cada encuentro estaba cargado de ansiedad. ¿Era el día correcto del ciclo? ¿Estaban abiertos a la vida de la manera correcta? El placer se sentía como un lujo egoísta, algo que debía ser secundario, casi un accidente. Su lecho matrimonial, que debería haber sido un altar de amor y alegría, se convirtió en un laboratorio de fertilidad. La espontaneidad murió. La comunicación sobre sus deseos y necesidades se volvió incómoda, casi pecaminosa. Estaban cumpliendo las reglas, pero su matrimonio se estaba vaciando de la pasión y la conexión que Dios había diseñado para ellos. El peso de esta interpretación rígida casi les cuesta la relación. Su punto de inflexión llegó durante un retiro para matrimonios donde un sacerdote, un hombre mayor y sabio, les habló de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Por primera vez, escucharon que el fin unitivo del sexo era tan sagrado como el procreativo. Escucharon que Dios se deleita en la alegría de sus hijos y que el placer conyugal es un don divino diseñado para fortalecer su vínculo.
Fue como si se abriera una ventana en una habitación cerrada durante años. Empezaron a verse el uno al otro no como socios en un proyecto de procreación, sino como amantes cuyo gozo mutuo glorificaba a su Creador. Pasaron del miedo a la gracia, de una religiosidad de reglas a una relación viva y encarnada. Y luego está la historia de Sofía. Sofía huyó de su primer matrimonio con lo opuesto y 2 hijos pequeños. Había soportado años de abuso emocional y psicológico. El divorcio fue su única salida hacia la supervivencia. Años después, conoció a un hombre bueno, paciente y amoroso que la sanó con su ternura. Se casaron por lo civil, creando un hogar estable y feliz para sus hijos. Pero para su parroquia, Sofía vivía en un pecado público y permanente. La mentira número 5, la regla inflexible sobre los divorciados, cayó sobre ella como una losa de granito. Se le negó la comunión, el sacramento que había sido su consuelo durante los años más oscuros. Cada domingo, veía a la gente pasar a recibir la Eucaristía mientras ella permanecía en su banco, marcada con una letra escarlata invisible. Se sentía como una leprosa espiritual, exiliada de su propia casa. El dolor era insoportable. Le estaban aplicando una ley sin tener en cuenta su historia, su sufrimiento, su realidad. Era el control de la institución por encima de la compasión del Evangelio. Su liberación llegó con un nombre: Amoris Laetitia. Leyó la exhortación del Papa Francisco y lloró. Por primera vez, sentía que alguien en la Iglesia entendía la complejidad de la vida real. Buscó a un sacerdote que estuviera dispuesto a caminar con ella en el discernimiento del que hablaba el Papa. Juntos, en el fuero interno, analizaron su historia, su conciencia, su situación actual. Y un día, después de años de exilio, ese sacerdote le dijo: Sofía, Dios te ve, ve tu corazón, acércate y recibe al Señor. Para ella, ese momento no fue solo recibir una hostia, fue recibir de nuevo el abrazo de un padre que nunca la había abandonado, a pesar de que las reglas de los hombres le habían hecho creer lo contrario. Estas historias, y millones como ellas, son el verdadero impacto de las mentiras que hemos expuesto. Nos muestran la diferencia abismal entre un sistema religioso basado en el control y el miedo, y una fe vivida como una relación de amor y libertad en Cristo. La religiosidad te da una lista de reglas para que te ganes el favor de Dios. La relación con Dios empieza con la verdad de que su favor ya lo tienes, incondicionalmente, por pura gracia. El legalismo se enfoca en el comportamiento externo para juzgar la valía de una persona. El Evangelio se enfoca en el corazón para sanarlo y transformarlo. Cada una de estas 7 mentiras tiene en su raíz un intento humano de controlar algo que nos da miedo: la poderosa y misteriosa fuerza de la sexualidad. Y para controlarla, la hemos demonizado, la hemos enjaulado en reglas rígidas, y hemos castigado a quienes no encajan en el molde. Pero la libertad que ofrece Cristo, esa que nos libera de la condenación, es una invitación a vivir no con miedo a nuestra humanidad, sino con la sabiduría para integrarla en el amor, guiados por la gracia y no por el terror. Hemos recorrido un camino largo, y para muchos, quizás doloroso. Hemos puesto nombre a las sombras. Hemos iluminado las esquinas oscuras de una predicación que a menudo ha causado más heridas que sanación. Las historias de Javier, Laura y Sofía no son anécdotas aisladas. Son el eco de millones de vidas que han sido moldeadas, y en ocasiones deformadas, por estas 7 mentiras. Y ahora, después de todo este análisis, la pregunta más importante no es ¿qué dice el catecismo o qué argumentó un teólogo? La pregunta más importante eres tú. ¿Dónde te encuentras en todo esto? Tómate un segundo, de verdad. Pausa el vídeo si es necesario.
¿Cuál de estas mentiras ha resonado con más fuerza en tu propia historia? ¿Es la tiranía del pensamiento impuro que te ha robado la paz mental? ¿Es la sombra de la sospecha sobre el placer en tu matrimonio que ha enfriado la intimidad con tu pareja? ¿Es la etiqueta de impuro o excluido que te han colgado, haciéndote sentir indigno de la gracia de Dios? ¿Qué cadenas, forjadas con la mezcla de buena intención y mala teología, sigues arrastrando sin darte cuenta? Porque reconocer la cadena es el primer paso para romperla. El camino de salida, la solución a esta maraña de culpa y miedo, no es, como algunos podrían pensar, abandonar la fe o declararle la guerra a la Iglesia. Eso sería tirar al niño con el agua sucia. La verdadera liberación no se encuentra en el rechazo, sino en la reorientación. Se trata de una revolución silenciosa pero profunda, la de pasar de una religión de sistemas a una relación personal. Y aquí reside una de las verdades más liberadoras y a la vez más aterradoras para cualquier institución humana. Dios no está contenido en nuestros edificios, ni limitado por nuestros organigramas, ni amordazado por nuestras interpretaciones. Él es infinitamente más grande que la Iglesia Católica, que las iglesias protestantes, que cualquier sistema que los hombres hayan creado para intentar comprenderlo y acercarse a él. Las instituciones pueden ser vehículos, pueden ser herramientas útiles, pero nunca, jamás son la meta. Nunca son el origen y el fin de tu fe. El origen y el fin de tu fe es una persona. Tu relación con el Creador es directa, personal e intransferible. No necesitas el permiso de un sacerdote, de un pastor o de un comité para hablar con tu Padre. No necesitas un intermediario para experimentar su gracia y su perdón. Jesús, con su muerte y resurrección, rasgó el velo del templo de arriba a abajo, un acto simbólico de un poder inmenso que declaraba el fin de la separación. El acceso ahora es directo. Esto significa que tienes el derecho y la responsabilidad de tomar las riendas de tu vida espiritual. Tienes el permiso divino para leer las Escrituras por ti mismo y pedir al Espíritu Santo que te ilumine, en lugar de aceptar ciegamente la interpretación de segunda mano de alguien que puede estar repitiendo los mismos errores que le enseñaron a él. Tienes el permiso para escuchar la voz de tu conciencia, formada a la luz del Evangelio del amor, y confiar en que Dios te guía desde dentro, no solo a través de reglas externas. La liberación comienza cuando te das cuenta de que no sirves a una organización. Sirves a un Dios vivo que te ama con una ferocidad que ninguna burocracia puede comprender ni contener. La transformación es posible. Quiero que estas palabras se graben en tu corazón. No estás condenado a vivir el resto de tu vida bajo el peso de la culpa tóxica. No estás destinado a ver tu sexualidad como una fuente de vergüenza. La sanación es real. Es un proceso, sin duda. Requiere valentía para desaprender las mentiras. Requiere paciencia para reprogramar las respuestas automáticas de culpa que se han instalado en tu cerebro durante años. Requiere la humildad de perdonar, quizás, a aquellos que te enseñaron estas falsedades, reconociendo que a menudo lo hicieron desde su propia ignorancia y su propio miedo. Pero sobre todo, requiere la fe para creer que la imagen que Dios tiene de ti es infinitamente más compasiva y amorosa que la imagen distorsionada que te han presentado. Él no es el contable meticuloso que anota cada uno de tus fallos. Es el Padre del Hijo pródigo, que corre a tu encuentro mientras aún estás lejos, te abraza sin hacer preguntas y celebra tu regreso a casa. La verdad que reemplaza todas estas mentiras es simple y profunda. Tu Creador no quiere que vivas aplastado por la vergüenza, sino en la libertad y la gracia. Dios es un Padre amoroso que diseñó el placer, la intimidad y la unión como dones buenos, no como trampas para hacerte caer. Te animamos, te imploramos,
a que busques entender lo que la Biblia y los documentos más reflexivos de tu propia tradición realmente dicen, en lugar de quedarte con la versión simplificada y atemorizante que un día te predicaron. Redescubre una fe donde la sexualidad saludable, vivida con amor, respeto y acción de gracias, es un motivo de celebración, no de miedo. Una fe donde tu cuerpo no es tu enemigo, sino el templo del Espíritu Santo. Una fe donde tus luchas no te definen, sino que se convierten en la arena donde experimentas la profundidad de la gracia inagotable de Dios. Porque al final, todo se reduce a esto, a la verdad que Pablo proclamó hace 2000 años, una verdad que derriba todos los muros de la condenación, ya sea que vengan de otros o de ti mismo. Una verdad que es el bálsamo definitivo para el alma herida por el legalismo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vive en esa libertad. Camina en esa gracia. Porque esa es la única verdad que realmente importa. Si este viaje de deconstrucción y esperanza ha significado algo para ti, si ha encendido una luz en algún rincón oscuro, te pido que nos ayudes a compartir este mensaje. La mejor forma de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos análisis. Dale un me gusta a este vídeo. Es una señal muy potente para el algoritmo de que esta conversación es importante y necesita ser escuchada por más gente. Compártelo con esa persona que sabes que ha luchado con estas mismas cargas. Y por favor, usa la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensas. ¿Cuál de las 7 mentiras te ha impactado más a lo largo de tu vida? Tu historia importa, y compartirla puede ser el primer paso de la sanación para otra persona. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la paz y la libertad te encuentren.